te deben un dinero y no te han pagado, aunque no haya firmado un título valor, yo le voy a enseñar cómo cobrar ese dinero que no te han pagado. Isidro Lizarazo, abogado en Derechos Humanos. Isidro Lizarazo, abogado, especialista en Derechos Humanos, licenciado en Filosofía, especialista en Pedagogía, especialista en Práctica Pedagógica Universitaria. En Colombia, la Ley 1564 del 2012 entró en vigencia el 1 de enero del 2016, que es el Código General del Proceso. Quiero decirle a todos los colombianos, en especial a los estudiantes de Derecho o a cualquier profesional, que existe un proceso nuevo que es el proceso monitorio. ¿Y qué es el proceso monitorio? Es aquel proceso que está preceptuado en los artículos 419, 420 y 421 en el Código General del Proceso, que entró en vigencia el 1 de enero del 2016. Ese es un proceso súper interesante que todos los colombianos debemos saber y debemos tener claro. ¿En qué consiste el proceso monitorio? Consiste en lo siguiente: cuando una persona presta dinero y no le han pagado ese dinero, o sea, hay una obligación de por medio, o a través de un contrato que se deba un dinero que no supere los 40 salarios mínimos mensuales vigentes, dice la norma, usted tiene derecho a iniciar un proceso ante un juez civil municipal, en el caso de la competencia en Colombia, para que ese deudor le pague a usted ese dinero que no le quiere cancelar, siempre y cuando usted como acreedor, o sea, usted que fue el que prestó ese dinero, que no supera los 40 salarios mínimos mensuales vigentes, que eso es equivalente a más o menos a 22 millones de pesos, o sea, que no supere ese tópico, usted tiene derecho a acudir a la justicia colombiana para que demande a través del monitorio, que es un proceso especial, para que ese deudor irresponsable que no ha querido pagarle, el Estado colombiano busque la forma a través de los jueces por competencia civiles municipales o promiscuos, le ordenen el pago de esa deuda. Pero vamos a entender lo siguiente: figúrese que Pedro le prestó a María 5 millones de pesos, o 3 millones de pesos, o 20 millones de pesos, pero no firmó ningún título valor. Por ejemplo, no hay una letra de cambio, no hay un pagaré, no hay un contrato, no hay una factura, no hay un cheque que respalde que efectivamente Pedro le prestó a María. Sin embargo, María es dueña de una casa, es dueña de un vehículo colombiano, de una motocicleta colombiana, es dueña de una casa, de un inmueble, y sigue como deudora del señor Pedro. ¿Qué pasa? Pedro sencillamente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Acercarse a un juzgado civil municipal de la ciudad donde está, donde él vive, pedirle al juez civil municipal que le permita el formato para empezar una demanda que se llama proceso monitorio puro. ¿Por qué es puro? Porque él no tiene cómo demostrarle al juez que efectivamente hay un documento que pruebe de que le prestó esa cantidad de dinero a María. En ese caso, ¿qué pasa? Que no supera los 22 millones de pesos. Entonces, en el juzgado le van a dar unos formatos para que él llene esa demanda. No se requiere de abogado, empezando por ahí. Sin embargo, yo recomiendo que al menos busquen un abogado que lo represente, si es que no puede realmente llegar allá a la audiencia de oralidad y poder defenderse. Segundo, al presentar la demanda, llenando los requisitos, porque está contemplado en el artículo 420, están los 7 requisitos que exige la norma para presentar una demanda monitoria, que es un proceso verbal sumario, es un proceso especial, pequeño, que el juez no puede resolver máximo en 6 veces. Es un proceso que tiene que darle celeridad en ese momento. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la persona presenta la demanda, sea con abogado o sea por sí sola, y la demanda es admitida, sencillamente el juez emite un acto, digamos una providencia. En esa providencia le da 10 días al deudor, al que debe la plata, para que él conteste esa demanda. Y tiene 3 opciones el demandado.
O sea, el deudor o contesta la demanda, o se opone, o guarda silencio. Les voy a explicar rápidamente esto. Si el demandado, al contestar la demanda, acepta que debe esa deuda y que la va a pagar, pues ese proceso se da por terminado al pagar la deuda y no es obligación de pagar las costas a la parte demandada, no lo obliga. Segundo, si presenta oposición, significa que él va a demostrar que efectivamente no recibió ese dinero, que no lo debe, y lo tiene que demostrar porque en el evento en que en esa audiencia se pruebe lo contrario, entonces se va a un proceso verbal sumario en donde al demandado, a través de ese proceso, proceden las medidas cautelares, si tiene que embargarse. Y tercero, si guarda silencio, el demandado, en este caso, el juez emite sentencia y se convierte en título ejecutivo, que va a permitir posteriormente iniciar una demanda ejecutiva. Hay que entender claramente que si la oposición o si no contestan, tiene dos cosas importantes. Para que procedan las medidas cautelares, significa que hay un vencido. En este caso, el vencido sería el demandado, y en ese caso procede en el verbal sumario para que ordenen las medidas cautelares de embargo de los bienes o hasta de la quinta parte del salario que está devengando el deudor, en este caso, quien está obligado a pagar ese dinero. No olviden que es fácil presentar un proceso monitorio cuando no superen más de los 40 salarios mínimos mensuales vigentes en Colombia. Es fácil porque usted tiene derecho a constituir una prueba para que posteriormente inicie un ejecutivo, o en el mismo proceso, cuando se hace oposición y no hay una oposición como tal, se va a un verbal sumario y termina la sentencia a favor del acreedor. Muchas gracias. Isidro Lizarazo.